Por favor, busque la epístola de Judas. Bien se puede decir que esta pequeña carta es un verdadero manual de sobrevivencia. Y vamos a empezar leyendo el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hoy deseo hablar de los sueños que jamás se realizan. El general William Booth fue el fundador del Ejército de Salvación. Él fue un gran y piadoso cristiano con profundo discernimiento espiritual. Y él pensó de estos tiempos en los cuales vivimos y dijo que el gran peligro de nuestra época era la religión sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin la regeneración, la política sin Dios y el cielo sin el infierno. Él estuvo hablando de la apostasía que se haría evidente. La misma clase de apostasía sobre la cual Judas nos advierte en el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este verso enseña que algunos hombres se infiltraron en la iglesia en forma silenciosa y solapada. La expresión utilizada aquí puede significar muchas cosas. Alguien que penetre en algún lugar sin hacer ningún ruido. Puede referirse a una persona que, habiendo sido exiliada de su país, regresa y cruza la frontera ilegalmente. También puede significar las hábiles palabras de un abogado que las dice como al descuido y nadie repara en ellas, pero que más tarde forman la base de lo que está defendiendo o atacando. También puede referirse a alguien que, sin haber sido invitado, entra en alguna parte por la puerta lateral o por la puerta de atrás de la casa. No entra por la puerta principal porque no es un invitado, es un intruso. Alguien que está en donde no ha sido llamado. Eso es lo que el liberalismo en las denominaciones y en las congregaciones hace. Eso es lo que la apostasía hace individual o colectivamente. Recuerde que la apostasía es el separarse o abandonar la verdad. Recuerde también que un apóstata no es necesariamente alguien que pertenece a algún culto falso. Eso es incorrecto, pero no le hace a uno apóstata. Apóstata tampoco es un incrédulo. Los incrédulos están perdidos, pero no son apóstatas. Un apóstata es alguien que, conociendo la verdad, habiendo recibido la verdad, la rechaza voluntariamente y comienza a ridiculizar esa verdad y niega a Dios. Convierte la gracia de Dios en libertinaje y por eso Judas está haciendo sonar la alarma. Judas quiso predicar un sermón evangelístico, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Más bien le dijo que debía exhortarles para que contendieran ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Note que en el verso 8 de Judas tenemos otra descripción de los apóstatas. Los llama prácticamente sucios soñadores. Y aquí él está hablando de una visión, de una conjetura, de algo imaginario. Judas está presentando un contraste. En el verso 3 de su epístola dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está haciendo referencia a la Biblia, a la palabra de Dios. Este cúmulo de verdades es por la fe, por la cual debemos contender. Hay una batalla por la Biblia, por la fe. En contra de esto están los sueños o las imaginaciones de los hombres. Esto no es algo que Dios ha revelado. Es algo que los soñadores han soñado, se han imaginado. Son movidos por su propia intuición, tienen su propia religión subjetiva, sus propias ideas existencialistas y por lo tanto desprecian la revelada palabra de Dios. A esta gente que tiene su religión hecha en casa y han desarrollado su propia teología y filosofía, Judas los llama sucios soñadores. Para entender esto, mejor vamos al Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, desde el verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, de paso permítame decir aquí que esa es la forma en que los falsos profetas aparecen súbitamente. No han sido llamados por Dios, ni menos ungidos por Dios. Vanidosa y arrogantemente, ellos mismos se han ungido como profetas, apóstoles, maestros, patriarcas, y quién sabe cuántos títulos más.
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, amigo, aquí debemos tener mucho cuidado, porque si se cumpliere lo que él dijo, podemos pensar, esto realmente procede de Dios. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Y cuando aquí habla de sus mandamientos, habla de su palabra inspirada, revelada, infalible, dada una vez a los santos, y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Se da cuenta? Allá en el libro de Deuteronomio, Moisés recibió la orden de contender ardientemente por la fe. No deje que esos soñadores de sueños, con sus imaginaciones y sus visiones, le aparten de la verdad de la palabra de Dios. Los soñadores de los cuales habla Judas son los que tienen su propia subjetiva religión, que de ninguna manera es conforme a la palabra de Dios. Judas describe a estos soñadores de 3 maneras. En primero, mancillan la carne. Permítame decirle algo acerca de los apóstatas. Generalmente están inmersos en pecados sexuales o alguna forma de lascivia carnal e inmoralidad. Un incrédulo puede no creer el evangelio, pero normalmente es una persona moral, con las debidas excepciones, por supuesto. Y estoy seguro que usted conoce a personas así, ¿verdad? Fieles con sus cónyuges, pagan sus cuentas a tiempo, son pulcros y educados, pero son incrédulos. Están espiritualmente perdidos. No conocen a Jesús en forma personal, pero no son apóstatas. Porque una de las marcas del apóstata es que vive en pecado sexual u otra clase de inmoralidad. Judas dice que estos soñadores mancillan la carne. En el verso 7 el apóstol menciona a Sodoma y Gomorra, ciudades de fornicación y de vicios contra naturaleza. Y en el verso 8 dice que de la misma manera estos soñadores mancillan la carne. Son sucios soñadores que viven en inmoralidad sexual. ¿Por qué un apóstata está más pronto a cometer inmoralidades sexuales u otra clase de pecados carnales que un incrédulo? Porque voluntaria y deliberadamente peca en forma habitual, cometiendo suicidio espiritual y ha ahogado su conciencia hasta la muerte. Ha perdido su brújula moral y nada quiere saber de la palabra de Dios. Es como un puerco que ha sido lavado y limpiado y sin embargo vuelve al chiquero a revolcarse en el fango, o como el perro que come su propio vómito. Y la Biblia dice que su último estado es peor que el primero. Y es peor porque es como si no hubiera jamás escuchado el evangelio. Es peor que un incrédulo. Y la palabra de Dios dice que le hubiera sido mejor nunca haber conocido la verdad que haberla conocido y entendido y sin embargo haberla voluntariamente rechazado. Por ejemplo, un joven o señorita que va a estudiar en el colegio o en la universidad nunca ha sido salvo o salva, pero nació en un hogar cristiano, creció en una iglesia bíblica, a lo mejor fue parte del coro de la iglesia, asistió fielmente a la escuela dominical, fue miembro de la sociedad de jóvenes y todo lo demás, pero nunca recibió a Cristo como su Salvador. Él o ella conocieron la verdad, pero nunca nacieron de nuevo, nunca fueron salvos y se metieron de lleno en el ambiente colegial o universitario y comenzaron a beber, a drogarse, a fornicar, porque en ese medio ambiente no tenían restricciones morales o éticas, y menos la restricción del Espíritu Santo. Al mismo tiempo comenzaron a sentir la influencia del pensamiento y la religión liberal, y tuvieron profesores que se burlaban abiertamente de Dios y de la Biblia, y todo esto halló eco en su corazón,
y se complacieron viviendo un estilo de vida mundano e impío. Ahora, suponga que ese joven o esa señorita regresa a casa y les dice a sus padres: papá, mamá, yo ya no creo lo que ustedes y la iglesia creen. Ahora tengo una mente abierta y ya no creo en esas fábulas religiosas que me enseñaron. ¿Qué pasó con ese joven? ¿Qué pasó con esa señorita? Pues que se volvieron apóstatas muy educados. Recuerde, la apostasía y el libertinaje sexual van de la mano, mancillan la carne, rechazan la autoridad de Dios y se rebelan contra la autoridad. Algunas ciudades del mundo son famosas por sus carnavales, ninguna como Río de Janeiro en Brasil. En segundo lugar, creo que está Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Pero donde quiera que sea, el carnaval significa libertinaje sexual. El vivir días sin ninguna inhibición ética, moral, espiritual, adorando a dioses paganos como Baco, el dios del vino y la embriaguez, Isis, la diosa egipcia de la oscuridad, o Afrodita, la diosa griega del amor y la fertilidad. Los carnavales sirven el lado realmente oscuro de la naturaleza humana, que no conoce vergüenza ni recato, y en donde licores, drogas y libertinaje sexual se desbordan libremente como río caudaloso que se sale de su cauce. Los carnavales son una extraña mezcla de religión y paganismo, de afluencia y miseria, de corrupción elevada al nivel de cultura, en donde todo parece que entra en un estado de suspensión, dolor, culpabilidad, conciencia, valores morales y espirituales. Todo esto desaparece para practicar placeres mundanos sin restricciones. Lo triste es que todo esto tiene una connotación religiosa porque los carnavales se celebran justo antes de la semana de la Cuaresma, como la celebración de la llegada de la primavera, el regreso a la fertilidad después de la pausa del invierno y como el comienzo de la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Permítame contarle algo acerca de Mardi Gras, el famosísimo carnaval de Nueva Orleans. ¿Sabe lo que Mardi Gras significa? Literalmente significa martes gordo. No, estoy hablando en serio. Martes gordo o martes rebosante o martes pletórico. ¿Por qué se llama así? Porque está antes del miércoles de ceniza, que es el comienzo del tiempo de la Cuaresma. O sea, este es el tiempo cuando supuestamente nos preparamos para la semana de la Pascua, o la Semana Santa, si usted quiere. Y la gente pensaba que se iba a pasar todo este tiempo preparándose para la Pascua, pues ¿por qué no divertirnos a lo grande antes de la Pascua? ¿Por qué no tener un martes gordo antes del miércoles flaco? O sea, el miércoles de ceniza. ¿Por qué no tener un carnaval? Y carnaval significa adiós a la carne, al menos por cierto número de días. Así que decían: comamos, bebamos, bailemos y forniquemos todo lo que podamos. Y lo hacían en el nombre de su religión. Eso es lo que la apostasía hace. Cuando la gente se aleja de la palabra de Dios y actúan de acuerdo a sus imaginaciones y sueños y tradiciones de la iglesia, en vez de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, nos volveremos soñadores que mancillan la carne. Si usted observa a un apóstata, descubrirá que una de sus marcas es la vida sexual y sensual que viven. Segundo, rechazan la autoridad. Judas dice que ellos rechazan la autoridad. Ahora, ¿de qué autoridad está hablando? Veamos Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cuando ellos rechazan la autoridad, es a Dios a quien rechazan. Un apóstata literalmente odia a Dios. No es que niega a Dios fuera de la iglesia, niega a Dios dentro de la iglesia. Son personas que asisten a sus respectivas iglesias. Probablemente son profesores en colegios, seminarios y universidades, pero rechazan la autoridad de Dios. Son rebeldes en su corazón. No quieren que nadie les dé órdenes. Su grito de batalla es libertad. Pero en realidad lo que quieren es libertinaje. No quieren que nadie les diga lo que deben creer o cómo deben comportarse.
La única autoridad que vale es la de ellos mismos. ¿Sabía que apostasía y anarquía son hermanos siameses? Y es la rebelión en sus corazones lo que les hace apóstatas. Es lo que hizo al diablo. Diablo. ¿Y qué de usted, mi amigo? ¿Qué le mantiene aún alejado de Dios? ¿Su falta de fe? ¿O su arrogancia? ¿O su autosuficiencia? ¿Qué son formas de rebeldía? ¿Sabe que usted puede tener una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo ahora mismo? Y si me pregunta cómo, pues escuche. Sinceramente arrepiéntase de sus pecados ahora mismo. Esté dispuesto a dar un giro de 180 grados a su vida. Reconozca que Jesús le ama de tal manera que dio su propia vida en la cruz para, mediante su muerte, darle a usted perdón, salvación y sanidad espiritual. Voluntariamente invite a Jesús que more en su corazón y sea su Salvador y Señor, y esté dispuesto a entregarle el control de su vida. Este será el último acto volutivo suyo, porque de ahora en adelante usted buscará el hacer solo la voluntad del Padre, claramente revelada en su palabra, la Biblia. Si usted hace esa decisión, Dios le ayudará a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea, y le dará el poder para que usted no se avergüence de Él ni de su palabra, a pesar de las circunstancias y sin que le importen las consecuencias. Y dele gracias a Dios por todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, si usted hizo esa invitación espiritual basado en la autoridad de la palabra de Dios, le puedo asegurar que sus pecados ya le han sido perdonados y que hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento. Pero aquí en la tierra nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso le invito para que nos escriba y comparta con nosotros su decisión espiritual. Su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de comenzar una nueva vida en y con el Señor Jesucristo.